Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La inspiradora frase de Nelson Mandela ha sido utilizada por muchas autoridades políticas y educativas para impulsar planes y programas de gobierno. Nosotros, en El Deber, la recordamos para dar inicio a nuestro primer capítulo de Educación y Sociedad, un espacio informativo y colaborativo de servicio a la comunidad. Para este primer programa estamos con Alejandro Navas, sociólogo, catedrático de la Universidad de Navarra en España, que nos va a acompañar y nos va también a ayudar a proyectar la importancia de la educación. Alejandro, ¿es con la educación que podemos transformar la sociedad? Sin duda, pero más aún, la sociedad solo es posible con la educación. El hombre es un ser cultural, tiene que aprender todo. El bebé humano es el ser más indefenso del mundo. Durante años necesita crianza, educación. Si el hombre no aprende a hablar, mueren. Somos culturales. ¿Y qué se aprende? Todo. Lo primero, el lenguaje, hablar, ¿no? Y después la cultura, que es esa trama de tecnología, de reglas, pautas, normas y de símbolos que dan sentido y significado. Educación es un verbo que incluye dos acciones, enseñar y aprender. Durante decenios se hizo hincapié en la importancia del enseñar, la tarea de los papás, de la familia, de los maestros, la escuela. Hoy se tiende a acentuar un poco más la tarea de aprender. Mucho de lo que vamos a asimilar depende de nuestra actitud. Por eso, en la crianza de los bebés, hoy está de moda la llamada estimulación precoz. Hay que despertar en el niño, aún de pocos meses, capacidades dormidas para aprender idiomas, lenguas, deportes, música, etc. En esa integración de enseñar y aprender se forja la cultura, se forja el carácter, la personalidad. Cambiar la sociedad, por supuesto, ¿no? Fomentar el espíritu crítico, por supuesto, ¿no? Pero la palabra crítica, que es griega, decía en su origen separación, distinción. Educar es enseñar, aprender a distinguir una pera de una manzana, un Toyota de un Volkswagen, una república de una monarquía. Y también, y aquí viene lo complicado, lo complejo, lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Adquirir criterio. Para criticar, primero hay que saber. No se puede criticar lo que se desconoce. El criterio implica información, conocimiento, reflexión, estudio. Por eso me parece importante redescubrir el valor del esfuerzo. Durante siglos el lema era la letra con la sangre entra, y esto hoy nos parece abominable, hay que descartarlo, pero en los últimos 40 años hubo una especie de revolución educativa bajo el lema de la anti-autoritarismo, emancipación, liberación, rechazo del esfuerzo, de la memorización puramente repetitiva. De acuerdo, ¿no? Pero el que no sabe nada no tiene criterio para enjuiciar, para criticar, para mejorar, ¿no? Hoy también se dice, ¿para qué memorizar? Todo está en Internet. El maestro por excelencia es Google. Bien, pero para buscar en Google y encontrar algo valioso hay que saber, ¿no? En la red hay una abundancia de datos que nos desborda, nos supera. Orientarse en la red exige conocimiento, estudio, saber, ¿no? Me gusta mucho la noción de educación que debemos a Jovellanos, un ilustrado del siglo XVIII. Decía, educar es aprender a pensar, hablar y escribir bien. Y yo añadiría una cuarta condición previa, que es leer. En mi opinión, hoy la gran batalla educativa es la lectura, ¿no? Justamente la UNESCO decretó hace unos años un decenio mundial de la alfabetización.
Un gran logro, una conquista que nos hace sentirnos orgullosos, es haber conseguido casi en todo el mundo la educación universal, gratuita, obligatoria. Correcto, hay que alfabetizar a la población. Eso les da perspectivas de futuro, de autonomía, de maduración, de crecimiento, ¿no? Pero aquí hay una tensión irresoluble entre cantidad y calidad, ¿no? Lo que abunda, lo que se generaliza, fácilmente se deprecia, pierde valor, ¿no? De ahí que urja dar la batalla de la calidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la educación superior, universitaria, en los últimos 40 años en Occidente y en Bolivia también, se han creado docenas, cientos de nuevas universidades, ¿no? Está bien, es una gran conquista que mucha gente acceda a la universidad. Gente en cuyas familias nunca nadie estudió, ¿no? Pero a la vez no tenemos con frecuencia docentes preparados, ¿no? Es muy sencillo levantar grandes edificios, campus preciosos, pero no es tan fácil formar un profesorado de calidad, ¿no? O sea, la batalla por la calidad en la educación primaria, secundaria y superior es larga, exige esfuerzo, es poco brillante, no es rentable a corto plazo, pero es crucial para sacar adelante el país, ¿no? Alejandro, muchos planes educativos hacen referencia a un nuevo eslogan, educar para la vida. ¿Qué significa y por qué es relevante trasladar el aula al componente social? Como he dicho al principio, el ser humano tiene que aprender todo, la higiene mental, alimentarse, a hablar, la cultura, destrezas, habilidades, conocimientos, ¿no? Si no aprendemos, morimos, ¿no? Pero a la vez, en nuestra sociedad hay grandes retos de todo tipo, ¿no? Retos medioambientales, de la convivencia, la paz, la igualdad. Y hay una tendencia en Europa y aquí en la región, en América, que es ante cualquier demanda, crisis, reto, llevar eso a la escuela, ¿no? Y así surgen las educaciones para la paz, la convivencia, la ciudadanía, el consumo responsable de alcohol, para el medio ambiente, para la igualdad, para la lucha contra todo tipo de discriminación. Está bien, ¿no? Pero con esto la escuela se sobrecarga, ¿no? Y con frecuencia no atiende siquiera a lo más básico, que es que la gente aprenda a leer, ¿no? Leer, escribir, expresarse, ¿no? Ya luego eso se traducirá en una convivencia más fluida, ¿no? Sin duda, ya lo decía por ejemplo Froebel, uno de los padres de la pedagogía moderna, la educación, decía, es básicamente ejemplo, buen ejemplo, convivencia y cariño, amor, ¿no? Lo que educa, más que el discurso, el texto, la narrativa, es el trato, la convivencia, el ejemplo, ¿no? Y aquí el reto para mí no es tanto introducir materias en el currículo escolar donde se hable de medio ambiente, de paz, de igualdad, sino que esas facetas se vivan en la escuela, ¿no? Y también antes, si es posible, en los hogares, ¿no? Estamos trasladando entonces una responsabilidad de la familia, de la educación, de la familia, de la sociedad, en la educación en valores, para que sea la escuela la que la asuma como un contenido programático y no como una esencia de vida. Veo que esa es una tendencia bien real, ¿no? Hay problemas que aparentemente nos superan, por ejemplo la convivencia, el cuidado del medio ambiente, el respeto a las personas, a las minorías, la igualdad, etc., ¿no? Y todos estos problemas tienen una dimensión sociopolítica, una dimensión cultural, una dimensión económica y también una dimensión educativa, ¿no? Pero a veces en las familias o en los ámbitos del gobierno se dice, bueno, esto que lo resuelva la escuela, ¿no? Esto para la escuela y ya está. Y así el político se quita del medio y dice, es urgente una reforma educativa que incluya estos aspectos, ¿no? Y se crea una materia, educación en valores, educación medioambiental, educación para la paz, ¿no? Y unos textos y ya se piensa que con esto está resuelto el problema y no es así, ¿no? Sin duda que es importante leer textos, estudiar manuales, que se hable en clase de esas cuestiones, pero es mucho más importante la convivencia en el hogar, en el propio colegio, en la sociedad, ¿no? Aquí la política no debería escurrir el bulto
y debería hacer frente a su genuina responsabilidad. Escuchándote, conocimiento y educación van juntas, pero no necesariamente son lo mismo. Claro, educación es algo más amplio, ¿no?, que incluye conocimientos teóricos y prácticos y también hábitos, virtudes, ¿no? Hay que atender al ser humano en su totalidad, ¿no?, que es razón, entendimiento, y es voluntad, y es sentimiento y emoción, ¿no? Y por eso educación es algo que afecta a toda la familia, a toda la tribu, decía un viejo refrán africano, ¿no? Empieza en casa, ¿no? La primera labor educativa se lleva a cabo en el hogar, ¿no? La escuela prolonga, complementa, redondea, ¿no? Y también la sociedad está implicada, ¿no? Es un conjunto en el que todos son importantes, ¿no? Bien, en principio el sentido crítico que uno debe aprender y la educación en valores vienen a ser los dos pilares de este enfoque educativo que presentas. Sí, pero sabiendo que para criticar primero hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar, hay que reflexionar, ¿no? Si no, esa crítica solamente refleja un estado de ánimo, una emoción, un capricho. Antes el capricho era una fase de la vida de infancia transitoria. Hoy vemos mucha gente, adolescentes, jóvenes, adultos, caprichosos, se guían por emociones, no razonan, no piensan. No puede ser una fase en la que uno se instala para vivir continuamente, ¿no? La razón debe guiar a la emoción y superar el capricho. Alejandro, te agradecemos por ser parte de este primer capítulo de Educación y Sociedad, un nuevo espacio que ha abierto El Deber. También les agradecemos a todos ustedes por compartirnos y por estar con nosotros en este primer episodio, y les esperamos el próximo miércoles con nuevas entrevistas, con nuevos contenidos de Educación y Sociedad.